Nunca imaginé que a mis 64 años, una simple mirada pudiera revolverme por dentro como lo hizo aquella mañana en San Miguel de Allende. Tal vez era el aire seco de junio o la forma en que el sol se colaba entre los barrotes de la ventana, acariciando mi piel como si también él me echara de menos. Me llamo Carmen Ruiz. Vivo sola en una casona antigua que heredé de mis padres. Hace más de 10 años que estoy divorciada. Mi ex, Sergio, se fue con una joven fisioterapeuta veinteañera que lo ayudaba con la ciática. Al principio me dolió. Luego me resigné. Mi hija Mariana vive en Monterrey, con sus 3 hijos y un esposo que trabaja demasiado. Me llama cada 2 semanas, más por costumbre que por amor, aunque yo me esfuerzo por sonreír en cada videollamada. La única chispa constante en mi vida era Diego, mi nieto mayor, que estudia en Guadalajara y solía escribirme: «Abuela, extraño tus buñuelos». Su ternura me salvó muchas veces del silencio. Así que cuando me escribió: «Llego el viernes con un amigo, ¿puede quedarse con nosotros unos días?», no dudé. Lavé cortinas, puse a hervir canela y clavo, hasta saqué del armario una bata de lino que no usaba desde 2012. Quería que la casa oliera a hogar. El viernes a las 6 de la tarde sonó el timbre. Me vi al espejo, mi blusa de lino blanco, unos aretes de ámbar heredados de mi abuela y mi cabello recogido con una peineta de concha. Abrí la puerta y ahí estaba Diego, alto, bronceado, con la barba rala de quien aún no decide si afeitarse o no. Junto a él, un muchacho moreno con los ojos oscuros y tranquilos, traía una mochila al hombro y una sonrisa tímida. «Abuela, él es Julián. Vive conmigo en la residencia. Su familia se fue a Chiapas y no tiene dónde quedarse este verano. Espero que no te moleste». Julián extendió la mano. Su piel era cálida, firme. Yo asentí sin pensarlo, pero sentí algo extraño en el pecho. No fue atracción inmediata. Fue algo más, como si su presencia abriera una ventana en una habitación que creía sellada. Durante la cena, observé cómo Julián servía el agua, cómo me miraba con respeto pero también con una ligera chispa de curiosidad. No era insolente, era atento. Demasiado atento. Cuando me alcanzó un plato, sus dedos rozaron los míos. Un roce casual, pero mi cuerpo lo sintió como una descarga. Esa noche no dormí bien. Escuchaba el crujido de los pisos, el tic del reloj antiguo y me preguntaba por qué ese muchacho había despertado algo tan latente en mí. A la mañana siguiente me puse un vestido suelto color menta y unas sandalias bajas de cuero. No era para seducir a nadie. Era para mí. Para recordar que aún podía sentirme hermosa. Entré a la cocina y allí estaba él, leyendo un libro en la mesa, con una taza de café entre las manos. Llevaba una camiseta blanca ajustada al pecho y un short holgado. Su cabello aún húmedo caía sobre la frente y olía a jabón neutro. Me miró y sonrió. «Buenos días, señora Carmen». «¿Así de temprano?». Bromeé mientras servía café. «Estoy acostumbrado a levantarme antes del calor», dijo estirándose. Sus brazos eran largos, torneados. Noté que no usaba calcetines, y sus pies bronceados descansaban sobre el mosaico frío del piso. Tenía un detalle casi imperceptible pero fascinante. Como si supiera el efecto que causaba y lo usara con una naturalidad desarmante. «Mi abuela tenía una radio como esta», murmuró. Sonaba todo el día mientras cocinaba. ¿Y qué cocinaba? Empanadas. Y un chocolate con canela que me hacía sudar. Nos reímos. Esa mañana el desayuno fue lento. No tanto por la comida sino por las pausas largas entre palabra y palabra, donde el silencio se volvía cómodo, íntimo. Más tarde, mientras Diego dormía una siesta bajo el ventilador, Julián me ayudó a limpiar el patio. Yo con un sombrero de paja, él sin camisa con una pala en la mano y la piel cubierta de sudor. Nunca imaginé que una escena tan cotidiana pudiera provocar en mí un hormigueo tan familiar y tan prohibido. Cuando le ofrecí agua fresca, la bebió de mi mano. Literalmente. Su boca rozó el borde del vaso que yo sostenía. Me miró fijo mientras tragaba, como si ese gesto llevara un mensaje secreto.
Y yo por primera vez en años me sentí vista. No como abuela. Como mujer. Esa noche, mientras la brisa entraba por la ventana, me puse una bata ligera de algodón. Fui a cerrar la puerta trasera y lo vi allí, sentado en el escalón del patio descalzo con las rodillas dobladas y la mirada en el cielo. Me acerqué. ¿No puedes dormir? Pensaba en mi madre, dijo en voz baja. Hace tiempo que no hablamos. Ella siempre me decía que algunas miradas no se explican. Lo miré y me miró. Fue la primera vez que no bajé la vista. El tercer día amaneció con olor a pan tostado y bugambilias. Me desperté temprano como de costumbre, pero esta vez no bajé en bata. Elegí un vestido azul celeste que dejaba al descubierto mis tobillos, esos que siempre consideré bonitos incluso ahora. Me pinté los labios con un tono coral y me puse un par de aretes dorados que llevaba años sin usar. Cuando llegué a la cocina, Julián ya estaba allí. Tenía el cabello peinado hacia atrás, todavía húmedo, y una camisa de lino desabotonada hasta el pecho. No me miró al principio, estaba concentrado en cortar fruta. Pero cuando levantó la vista se le escapó una pequeña sonrisa. Buenos días, señora Carmen. Qué colorida se ve hoy. ¿Y eso es bueno o malo? Es primaveral, dijo bajando la mirada. Desayunamos en silencio con Diego aún dormido. Julián puso jazz en la radio. Me pareció tierno, como si quisiera adaptarse al ritmo de la casa. Luego fuimos juntos al tianguis porque Diego dijo estar cansado. Caminamos entre puestos de verduras, flores y pan dulce. Julián olía a sándalo y aire limpio. Se detenía a oler cada ramo como si buscara algo. ¿Te gusta esta lavanda? Preguntó. Me gustan los aromas que me hacen recordar cosas que ya había olvidado. Él me miró profundo. Asintió sin palabras. Ese tipo de asintir que uno hace cuando entiende más de lo que dice. Por la tarde, mientras regaba las macetas, Julián se me acercó con un pequeño marco oxidado entre las manos. Estaba en el trastero. Creo que es suyo. Era una foto vieja, Diego de niño sobre mis piernas, sonriendo con la boca llena de azúcar. Me temblaron los dedos. No recordaba haber guardado esa imagen. Y sin embargo ahí estaba. Como prueba de que la vida también deja migas de ternura. Gracias, Julián. Es una pieza de algo que pensé perdido. Cuando me volví hacia él seguía de pie, mirándome. No me sonreía. No era necesario. Había un silencio espeso entre nosotros, uno que ya no era incómodo sino cargado. Esa noche, Diego salió a tomar cervezas con amigos. Julián se quedó en el porche con un libro. Preparé 2 tazas de chocolate caliente. Cuando salí, lo vi descalzo con los pies recogidos sobre el banco, como si fuera un niño refugiado del mundo. Aquí tienes, le dije pasándole la taza. Gracias. ¿Sin café? El café es para la mañana. Por la noche se necesita algo que abrace. Bebió un sorbo, cerró los ojos. Cuando los abrió dijo: extraño a mi madre. Usaba un perfume parecido. Lavanda con algo más. ¿Y qué pasó con ella? Una noche se fue. Sin palabras. Solo su perfume quedó en la almohada. No dije nada. Solo estiré la mano y dejé la mía cerca de la suya. No la toqué, pero tampoco la retiré. Él entendió. El viento movía ligeramente mi vestido, y su brazo desnudo rozó mi antebrazo como si el mundo nos empujara sin querer. He aprendido a no pedirle nada a nadie, dijo. Pero a veces me canso. Quise tomarle la mano, pero no lo hice. Solo susurré. Nadie debería vivir sin esperar algo a cambio. Aunque sea una taza caliente. Él me miró. Y ahí estaba de nuevo esa mirada. No de deseo inmediato. No de respeto servil. Sino de reconocimiento. De alguien que ha vivido más de lo que parece. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina con una taza de té de manzanilla, el cabello suelto sin maquillaje, mirando el cuaderno que Julián había dejado sobre la mesa. No lo abrí.
pero un papel doblado cayó al suelo. No quise leerlo, pero lo hice. Decía: a veces me pregunto si alguien me esperaría en la puerta, solo porque sí. Se me cerró la garganta. 30 años atrás, después de una discusión con Sergio, escribí exactamente lo mismo en mi diario. Con otras palabras, pero con el mismo hueco en el pecho. Lo guardé. No dije nada. Pero desde ese instante, supe que esa herida no era solo mía. Al día siguiente llovió suavemente todo el día. Diego no estaba en casa. Julián no salió de su habitación. Supe que escribía. Puse música suave en la radio. Jazz de los años 50. Cuando pasé junto a su puerta abierta, lo vi inclinado sobre su portátil, con el cabello alborotado y una expresión seria. En ese instante me pareció hermoso. No por su juventud, sino por su verdad. ¿Qué escribes?, pregunté. Un ensayo sobre las heridas que no se cierran. Las que nadie ve. Asentí. Me limité a decir: escribe con verdad y con un poco de sangre. Siempre funciona. Sonrió como si no esperara que yo entendiera. Esa noche cenamos los dos. Estofado y pan con ajo. Cuando me volví para tomar un vaso, su mano rozó la mía otra vez. Esta vez ninguno fingió no sentirlo. Él se estremeció levemente. Yo también. Y aunque no dijimos nada, esa noche supimos que algo había cambiado. No era deseo sin rumbo. Era otra cosa. Un anhelo. Una sed. Después de la cena puse una película antigua. Él no se fue a su cuarto. Se sentó conmigo en el sofá a unos centímetros de distancia. No me tocó. Pero su calor me envolvía. En una escena, los protagonistas se cruzaban en medio de la lluvia sin hablarse. Solo se miraban. Y Julián murmuró: a veces el silencio duele más que el rechazo. No dije nada. Pero en mi interior, algo se rompió suavemente. O quizás se soltó. Las siguientes mañanas fueron más silenciosas. No por incomodidad, sino por una nueva conciencia. Julián y yo hablábamos menos, pero los gestos lo decían todo. Un cruce de miradas en el desayuno. Un roce al alcanzar el salero. Su voz al saludarme ya no era la de un invitado, sino la de alguien que habitaba el mismo ritmo de mi casa. El quinto día llovió con ganas. Diego salió temprano a visitar a unos amigos del colegio. Me dijo por mensaje que regresaría tarde. No pregunté más. Sentí que necesitaba su espacio, al igual que yo necesitaba el mío. Julián se quedó dentro todo el día. En su cuarto, con la puerta entreabierta, la música suave de un saxofón llenaba los pasillos con una melancolía que calaba en los huesos. Yo pasé la tarde organizando la alacena. Saqué frascos viejos, limpié el polvo de los estantes, me detuve a leer etiquetas con fechas pasadas. Me encontraba en ese estado hipnótico del que solo sales si algo te sacude por dentro. Y fue su voz la que lo hizo. ¿Puedo ayudarte? Volteé. Julián estaba en el umbral, con una camiseta oscura de manga larga, las mangas arremangadas hasta los codos, los pantalones de mezclilla algo mojados por la lluvia. Llevaba el cabello algo alborotado, como si acabara de despertarse de un sueño que no quería terminar. Si quieres, seca estos frascos, le dije. Lo hizo sin decir palabra. Solo me miraba de reojo a veces, y yo fingía no notarlo. En un momento, nuestras manos se cruzaron al tomar el mismo frasco. Esta vez, ninguno lo soltó al instante. Fue un segundo largo, cálido, estático. Como si el mundo se quedara suspendido ahí mismo, entre nuestros dedos. A veces siento que ya viví todo lo que tenía que vivir, dije sin pensarlo en voz baja. Él no respondió enseguida. Luego susurró: entonces alguien como yo aparece y cambia eso. Esa frase se clavó dentro de mí como un alfiler sin dolor, pero con punzada. La noche cayó más rápido que de costumbre. El cielo estaba cubierto. Se escuchaban truenos lejanos. Preparé chocolate caliente.
Él puso otra película antigua. Yo me senté en el sofá con una manta sobre las piernas. Julián se sentó a mi lado más cerca que antes. El silencio era casi voluptuoso, como una sábana de terciopelo entre los dos. En una escena, los personajes principales caminaban junto al Danubio. Hablaban del amor. Del miedo a vivirlo. Julián se giró hacia mí y murmuró: «Llevo días queriendo hablar así con alguien. Sin filtro. Sin plan. ¿Y por qué no lo haces?». Pregunté sin mirarlo directamente. Porque cuando uno habla así ya no hay regreso. Me quedé inmóvil. Normalmente uno solo habla así con alguien a quien no quiere perder. Sus palabras se clavaban dulcemente. Mi hombro rozó su brazo. Él no se alejó. Tampoco yo. El calor de su piel a través de la tela fina de mi blusa era un fuego que no quemaba pero envolvía. Me quedé quieta. No podía moverme. Mi respiración era pesada y contenida, como si temiera que un suspiro desataría todo. «Carmen, si te dijera que me gustas, ¿pensarías que estoy loco?». Mi garganta se cerró. «Pensaría que eres valiente», dije al fin con voz temblorosa. Entonces, lentamente, colocó su mano sobre la mía. No fue un gesto lascivo, fue suave, casi reverente. Como si mi piel fuera de porcelana. Lo miré. No vi a un joven. Vi a un hombre que había vivido pérdidas. Que había conocido el abandono. Y que aún así, seguía queriendo mirar de frente. Puso su frente contra la mía. «No haré nada que no quieras», dijo. Me incliné ligeramente hacia él. Inhalé su aroma. Jabón. Piel. Café. Juventud. Mis labios se separaron por un instante, pero no dije nada. Solo susurré: «Esta noche no». Julián asintió. No se movió. No se alejó. Solo se quedó a mi lado en silencio con su mano aún sobre la mía. Y por primera vez en años, no sentí el frío habitual de las noches de tormenta. Al amanecer, no bajé enseguida. Me quedé en la cama más tiempo que nunca, mirando el techo, preguntándome si había cruzado una línea o si simplemente había llegado a ella. Cuando al fin entré en la cocina, Julián ya estaba allí. Había preparado café. Me sonrió sin palabras. Puso mi taza en la mesa como si todo fuera normal. Pero ambos sabíamos que ya no lo era. Ese día no nos tocamos. No nos hablamos más de la cuenta. Pero cada mirada era un pacto mudo. Una confesión sin culpa. Esa tarde, tras varios días de sol, volvió a llover con fuerza. Las gotas golpeaban las tejas como pequeños secretos cayendo uno tras otro. Diego salió a jugar baloncesto con sus amigos. La casa quedó en ese extraño silencio húmedo que deja la tormenta. Yo me senté en mi estudio con una libreta antigua, una de esas que solía llenar con frases, recetas, listas sin sentido. Hoy las páginas en blanco me desafiaban. Tenía tanto dentro, pero no sabía cómo ponerle nombre. Escribí solo una línea. Si la edad pone límites, ¿quién decide que es prohibido? Cerré la libreta. A última hora de la tarde, Julián se acercó con un libro polvoriento. Lo encontré entre las cajas del garaje. Lo mencionaste un día. Era El despertar de Kate Chopin. No recordaba haberlo leído, pero al abrirlo, las primeras líneas estaban subrayadas con tinta corrida. Lágrimas viejas, pensé. Ella no murió, dijo Julián casi susurrando. No del todo. Levanté la vista. Él no hablaba del personaje. Hablaba de mí. Y quizás también del mismo. Esa noche, sin razón aparente, me puse perfume detrás de las orejas. Uno floral suave que no usaba desde la boda de mi hija. Elegí un camisón borgoña de algodón con cuello de encaje. No era provocativo, pero me hacía sentir mujer. No madre. No abuela. Solo una mujer que aún respiraba. Cuando salí a buscar un vaso de agua, lo encontré en la sala leyendo, con las piernas cruzadas y una taza de té entre las manos. Al verme, sus ojos se abrieron levemente.
Guardó silencio. Yo me detuve incómoda a medio paso de la cocina. ¿Puedes sentarte conmigo un rato?, dijo sin levantar la voz. Me acerqué. Me senté junto a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No dijimos nada. Ni siquiera nuestras rodillas se tocaban. Pero todo era calor. Después de un rato él giró la cabeza. Lentamente puso su mano sobre la mía. No la apretó. Solo la dejó allí. Caliente, suave, decidida. No la aparté. Se inclinó levemente hacia mí. Sentí su aliento en mi mejilla. Su mirada me buscaba, no como quien exige, sino como quien pregunta. Con respeto. Con deseo. Pero sin prisa. ¿Quieres?, susurró sin terminar la frase. Lo miré. No era posesivo. No era un capricho. Era necesidad humana, compartida. Le acaricié la mejilla. El roce fue como un pétalo húmedo, como el primer sol después de la lluvia. Esta noche no, dije en voz baja. Julián bajó la mirada. Asintió. No se alejó. Gracias por no alejarme. Me levanté despacio, con el corazón golpeando contra las costillas. Cerré la puerta de mi habitación, pero mi alma se quedó sentada junto a él. Al día siguiente fui temprano al mercado. El aire olía a tierra mojada y a fruta fresca. Llené mi bolsa con zanahorias, albahaca, un tarro de mermelada de fresa. Estaba por darme la vuelta cuando escuché. Carmen. ¿Cuántos años han pasado? Era Bárbara. La misma de siempre. Pelo rizado como una tormenta y ojos que no parpadeaban. He oído que tu nieto regresó y que trajo a un amigo, dijo con sonrisa torcida. Sí. Julián. Muy educado. Muy amable. Dicen que te ayuda a regar las plantas y a cortar el pasto. Muy dispuesto. Un poco joven, ¿no? Me reí sin dar espacio al juicio. Tiene alma vieja. Y manos útiles, dije girándome. Pero su un poco joven no quedó zumbando en mis oídos como un mosquito en la noche. Mordía. Al llegar a casa, Diego me esperaba con el teléfono en la mano. Abuela, ¿qué es esto? Me mostró una publicación en un grupo de vecinos. Foto borrosa. El porche. Julián y yo. Muy juntos. Muy cerca. Siluetas entrelazadas bajo la luz cálida. Mi estómago se cerró. ¿Es lo que parece?, preguntó con la voz entrecortada. No hicimos nada malo, dije lentamente. Solo hablamos. Solo compartimos silencio. Diego se sentó. Avergonzado. Confundido. Dolido. La gente no entiende, Diego. No entienden que alguien mayor pueda sentirse vista. Que alguien como Julián pueda mirar sin burlarse. Él no respondió. No me abrazó. Pero tampoco se fue. Se quedó allí con el rostro cubierto de preguntas. Esa noche Julián llamó a mi puerta. No entró. Se quedó en el marco. Lo siento, dijo. Nunca quise ponerte en esta situación. No me pusiste. La vida lo hizo. Él bajó la cabeza. Me tengo que ir pronto. Lo siento, Carmen. ¿Te arrepientes? No. Pero tengo miedo de que tú sí. No supe qué responder. Mañana va a llover otra vez, susurré. Entonces, tal vez podamos despedirnos sin palabras. Cerré la puerta. No con rabia. Con miedo. Y con algo peor, una sensación profunda de pérdida de lo que nunca me atreví a tener. No dormí durante 2 noches después de la publicación. La casa no estaba silenciosa como cuando uno necesita paz, era el tipo de silencio que llega cuando las palabras no pueden pronunciarse sin romper algo en 1000 pedazos. Diego evitaba hablar del tema. No me miraba con dureza, pero ya no con la misma ternura. Julián, en cambio, se volvía cada vez más callado, más cuidadoso. Ya no tocaba el piano viejo del salón, ni se sentaba en el porche por las tardes.
Lo vi apagarse como vela que se resiste a extinguirse, soltando luz lenta. Una tarde, mientras Diego salía a caminar solo, Julián llamó suavemente a mi puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó desde el umbral sin cruzarlo. Asentí. Entró y se sentó en la silla baja junto a la estantería, esa que siempre rechinaba un poco. Parecía más delgado, más pálido, como si el peso de las palabras no dichas le estuviera comprimiendo el pecho. He estado pensando, empezó. Lo que pasó contigo, con él, conmigo. No sé si actué bien. Al principio solo quería quedarme en paz, con alguien que me escuchara. Y tú me diste eso. No lo interrumpí. Pero después comencé a desear más. No cosas, no seguridad. Solo tus silencios, tus manos, tu voz cuando me decías que el café necesitaba canela. Y me asusté. Porque empecé a pensar en quedarme demasiado. A querer que tú fueras ese lugar. Me llevé la mano al pecho. Su confesión era como espejo, exacta, afilada, verdadera. No te culpo, dije con voz suave. Yo también empecé a pensar que podía controlarlo todo. Que la madurez me daba licencia para jugar con fuego sin quemarme. Pero me equivoqué. Aún soy vulnerable. Aún anhelo. Y tú hiciste que me viera como hacía años no lo hacía. No con compasión. Con deseo. Julián tragó saliva. Tenía las manos entrelazadas como si sujetaran algo frágil. No lloraba. Pero los ojos eran dos pozos llenos. Solía pensar que si desaparecía nadie lo notaría, susurró. Desde que mi madre se fue, aprendí a no molestar, a no pedir, a no esperar. Pero no desapareciste, le dije. Estás aquí. Alguien te sirvió chocolate caliente. Alguien plantó lavanda contigo. Y alguien te quiso mirar sin juzgarte. Julián se giró hacia mí. Su rostro no pedía nada. Pero sus ojos sí. Sé que eres mayor que yo. Lo sé. Y sé que todo esto es confuso. Pero nadie me ha escuchado así. Nadie me ha hecho sentir digno sin tener que esconder mis ruinas. No necesitas explicar, dije. Tú tampoco me juzgaste. Y eso para alguien como yo es más íntimo que un beso. Nos miramos. Esta vez sin miedo. Sin culpa. Solo dos personas que se reconocen fuera de las normas. No por escándalo. Por necesidad de ser vistas. Esa tarde no nos tocamos. Solo nos quedamos ahí, sentados uno al lado del otro. Compartiendo ese momento. Ese último instante antes de que algo termine o se transforme en algo que aún no tiene nombre. Al día siguiente, Julián preparó café temprano. Lo dejó en la cocina con una nota escrita a mano. Gracias por no cerrarme la puerta. Yo no respondí. Solo la guardé. Sabía que era una despedida. Horas más tarde, desde la ventana, lo vi bajar la escalera con su maleta de lona. Diego salió a despedirlo. No hablaron mucho. Solo un apretón de manos, una sonrisa forzada. Cuando Julián pasó frente al macizo de lavanda, se detuvo, tocó una flor y siguió. Yo no bajé. No por orgullo. Sino porque algunas despedidas necesitan quedarse suspendidas en el aire. No cerrarse. No definirse. Solo existir. Esa noche, el lugar donde dejaba su taza tenía aún la marca circular sobre el mantel. La dejé allí. No la limpié. Como se deja una flor seca dentro de un libro. Diego partió días después a sus prácticas en Querétaro. La casa volvió a ser mía. El gato volvió a dormirse en mi almohada. La radio volvió a sonar con noticias viejas. Pero yo ya no era la misma. Cuando Bárbara se acercó una mañana con su habitual tonito de falsa curiosidad y dijo, ¿así que el muchacho se fue? Ay, ya sabes, jóvenes no se quedan nunca, yo solo sonreí. Sin cinismo. Sin explicación. Porque entendí que no todas las relaciones son para quedarse. Algunas llegan como la lluvia de verano. Empapan, estremecen y se van.
pero dejan humedad en la piel por días. Esa noche me senté en el estudio, abrí mi libreta y escribí. No prometo volver ni que me esperes. Pero si aún recuerdas mi nombre al oler lavanda, es que algo fue real. Y con eso, supe que la historia no había terminado. Solo se había transformado en otra cosa.